hemos desarrollado, de qué hemos hablado. A ver, ¿quién me podría manifestar? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta sobre el tema. El vanguardismo, ya, muy bien, hemos desarrollado lo que es el vanguardismo. ¿Qué hemos dicho sobre el vanguardismo? A ver, recuerden que es importante la participación de cada uno de ustedes, ya que de acuerdo a ello, nosotros o mi persona registra la asistencia. A ver, Juliana, Saraí, Paola. A ver, Saraí Maciel, ¿me escuchas, Dana? Eh, ya. A ver.
Gabriela, ¿me escuchas? Will Cruz. Gabriela, a ver, Gabriela, ¿qué es lo que recuerdas sobre la clase pasada? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? A ver, ¿qué puedes mencionar al respecto? ¿Qué es lo que más te impacta, por ejemplo, del movimiento literario, el vanguardismo? Y a tu compañera nos indicaba. mm, ya, ya, muy bien, Carlos. A ver, recuerden, si es que están conectados desde un dispositivo, o mejor dicho, desde una cuenta que no les pertenece, por favor, me dan a conocer indicándome sus datos, ¿sí? A ver, tenemos a Carlos Renato Vela Chom, ¿no? Esos son tus datos, ¿verdad? Gabriela, muy bien. A ver, tengo varios que sí estuvieron conectados a la clase pasada, pero no activan su audio. Recuerden que estas clases también son grabadas y están publicadas en el YouTube de la institución. Así que si alguno de ustedes no ha podido conectarse durante la semana, puede visualizar el video para que pueda, sí, ponerse al día, ¿no? Para que pueda visualizar el video y poder compartir también ello, ¿sí? Entonces, no hay inconveniente, no hay problema. Sí, es muy importante que ustedes lo hagan para que así puedan, sí, no estar perdidos en la sesión, ¿no? Y eso es importante. ¿Ya? Muy bien. A ver, la clase pasada nosotros hemos trabajado lo que es el vanguardismo, ¿ya? Hemos hablado de diferentes corrientes literarias, como es en el caso del romanticismo, que se va a centrar en el sentimiento amoroso de el tiempo, donde lo primordial para uno de ellos va a ser el amor, ¿no? El pensamiento subjetivista de dicha época, ¿sí? Ahora, para luego pasar a hablar sobre el realismo, ¿no? Que es todo lo opuesto al romanticismo. ¿Por qué decimos que es todo lo opuesto? Si estábamos bajo un criterio romántico, bajo un criterio subjetivo, ¿sí? Vamos a, desarrollar un pensamiento objetivo, ¿no? Que es lo contrario al romanticismo, ¿sí? Es por ello que luego va a surgir el famoso vanguardismo, ¿no? Venimos de dos formas de pensamiento, uno que es lo romántico, lo subjetivo, otro que es lo real, ¿sí? Lo objetivo,
y otro que es el vanguardismo, ¿no? Que ya deja de lado ambos y toma como manifiesto un pensamiento más fantasioso, más artístico, ¿no? Donde los textos, por ejemplo, literarios de esta época se va a desarrollar ya de una manera más artística, ¿no? Las manifestaciones son a través de dibujos más estéticos dentro de la literatura, ¿sí? Entonces, más que todo en ello se va a enfocar estas manifestaciones literarias de la época, ¿sí? Muy bien. Entonces, si recordamos, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, hablando un poco de los textos discontinuos. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿Qué diferencia encontramos entre un texto literario, el cual hemos venido hablando ya, y dentro de un texto discontinuo? ¿Por qué creerán que se les denominará de esa forma? A ver, Saraí, Paola, Adriano, Alexa, Carlo. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Por qué creen que se les denominará textos discontinuos? A ver, Adriano Antonio, ¿me escuchas? Adriano Antonio. Will Cruz, pueden activar su audio, no hay problema, chicos. A ver, Paola nos dice, ya, Carlos, muy bien, excelente. Julia,
Ujú. Juliana Pérez Wong. Ese es tu apellido, ¿verdad, Juliana? Confírmame, por favor. Sí, muy bien, exacto. Un texto discontinuo, vamos a diferenciarlo del grupo de los continuos o eh, solo de los textos narrativos, por ejemplo, de los que hemos estado hablando, ¿sí? Que son, que tienen una estructura ya detallada, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy, por ejemplo, un texto narrativo, tú sabes que un texto narrativo ya tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Con el cual se debe de seguir esa secuencia y tiene para continuar con la lectura, ¿cierto? Entonces, tiene esa secuencia de lectura. Yo ya sé que debo de iniciar la lectura por el inicio del texto. ¿Sí? En cambio, un texto discontinuo, no. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué son los textos discontinuos? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta definición? A ver, ¿quién me puede ayudar activando su audio? Lisette, Alberca. Yo, Miss. Profesora, no la escuché, ¿cómo dijo? ¿Me puedes ayudar con la lectura de este texto? Ya. Textos discontinuos. Textos cuya función principal es apoyar informativamente sin seguir una secuencia, por ejemplo, los textos de mapas, de diagramas o formularios. Muy bien, excelente. Lisette Alberca Puzma es tu apellido, ¿verdad? Sí. Tú sí estuviste la clase pasada, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Un texto discontinuo dice, va a ser, ¿qué cosa? Tiene la función principal de apoyar informativamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del texto discontinuo? Informar, detallar o dar a conocer una información, pero sin seguir una secuencia, ¿no? Un texto va a ser más que todo un texto discontinuo, informa, ¿no? Sin respetar quizás la secuencia que se plantea, ¿ya? Por ejemplo, los textos de mapas. Un mapa será un texto, ahora lo sabemos que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a dar una información. Un mapa que te detalla una información de dónde se encuentran los espacios o lugares, ¿ya? Ese es un texto discontinuo. Ahora, vamos a seguir. Ahora, ¿qué características tiene un texto discontinuo? Un texto discontinuo nos dice que la lectura no es continua, ¿no? No es secuencial. No leemos, dice un texto discontinuo de arriba a abajo, sino que nuestros ojos van saltando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque un texto discontinuo no solamente va a presentar texto, ¿no? Mejor dicho, no van a ser por completo texto, sino también vamos a tener imágenes. Y nosotros vamos a empezar, o la mayoría de personas vamos a iniciar con la lectura de un texto discontinuo por lo que más nos llame la atención. ¿Y estará mal? No, porque tú vas a poder comprender el texto, porque ese es el objetivo del texto, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, son textos cortos, dice. Cada uno de los fragmentos de un texto discontinuo es corto. ¿Por qué? Porque solamente van a mostrar una idea concreta de un concepto general. O sea, por ejemplo, tú quieres hablar
sobre el Congreso, por ejemplo, pero te vas a centrar en un tema en específico, por ejemplo, que sea la corrupción en el Perú, por ejemplo. Entonces, tú te vas a centrar en ese tema, en esa idea principal, ¿no? Que es la corrupción, ¿sí? Ahora, dice, es necesario entender la estructura. El hecho que este texto no vaya a tener quizás o nos dice que no posee una estructura, no significa que yo vaya a escribir por escribir. Ah, ya, entonces yo cuando escribo, por ejemplo, pongo las letras por aquí, por una esquina, por otra esquina, ya, ¿ese es un texto discontinuo? No, ya, no es ello, sino que va a ser necesario que nosotros conozcamos cómo es la elaboración de este tipo de textos, ¿no? No se va a elaborar por elaborar. Claro que tiene una estructura, pero el modo de lectura que se vaya a presentar no va a estar estructurado. No te detalla y te dice, ya, tú sí o sí me tienes que iniciar por la parte del intermedio de mi texto. No, sino que vas a poder iniciar por donde tú desees, ¿no? Están muy sintetizados. ¿Por qué van a estar muy sintetizados? Por el mismo hecho de que se trata de un tema en específico. O sea, si tú vas a hablar sobre la corrupción en el Perú, te vas a centrar en un tema, en un índole en específico, ¿no? No vas a, por ejemplo, no vas a desarrollar toda la corrupción en el Perú desde años muy antiguos. Tu información debe de ser sintetizada y objetiva, ¿no? Concreta. Ya se usa para dar la máxima información en el mínimo espacio posible, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente va a contener texto, sino también va a contener imágenes, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy Sí, bien. Ahora, muy bien. Entonces nos dice también que no están ordenados. Entonces dirán, no, pero a mí no lo entiendo. Me dice que tengo que respetar la estructura, me dice que debo de tener una secuencia, claro, pero es el momento de la aplicación, ¿ya? Y nos dice que no están ordenados, ¿ya? La información que van a dar, dice, no tienen que estar en una estructura y ordenada, sino solamente van a hablar del punto en concreto al que hacen referencia, ¿no? Sobre qué están hablando, sobre qué se está desarrollando, ¿ya? Ese va a ser el objetivo. Ahora, acá vamos a tener la tipología textual, donde son dos grupos de textos, tanto continuos como discontinuos. Los textos continuos, por ejemplo, vamos a tener a los textos descriptivos, a los textos narrativos, a los expositivos, a los argumentativos, a los instructivos, que tienen una estructura en particular, ¿no?
Mi se encuentra. A ver. Entonces, a ver, ¿hasta dónde me escucharon, chicos? Les mencionaba sobre los textos discontinuos. En los textos discontinuos, por ejemplo, vamos a encontrar a los cuadros, a los gráficos, por ejemplo, las tablas, por ejemplo, han visto cuando hacen un análisis económico, normalmente aparecen a fin de año, ¿sí? Donde, por ejemplo, de la economía te detallan sobre los diversos departamentos del Perú y cuánto de mejor ha habido porcentajes, por ejemplo, y te dan tablas, ¿no? Donde te detallan que el 50%, el 30%, el 20%, que son textos discontinuos, ¿no? Que forman parte de los textos discontinuos. ¿Por qué? Porque se enfocan en un tema en particular, ¿no? Hay ilustraciones que se referencian con las imágenes, los mapas, los formularios, esos, por ejemplo, esos formularios de encuesta que te hacen algunas instituciones, algunas empresas, ¿no? Para valorar el avance, por ejemplo, durante todo el año, la mejora que ha tenido, ¿no? Entonces, eso pertenece también a un texto discontinuo, ¿no? Las hojas informativas, los avisos y anuncios, los vales y cupones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a comprar a una farmacia o a un supermercado, ¿qué te dan? No, ¿las farmacias te dan receta o te dan la boleta de la receta que compras? Una boleta. Por ejemplo, aquellos que han comprado o que compran en Mi Farma, por ejemplo, aparte de que te dan una boleta, por ejemplo, te dan un vale de cupón, ¿no? Donde te dan, por ejemplo, tienes 30% de descuento en champú, tienes 20% de descuento por ejemplo, en medicina. Exacto. Entonces, esos, por ejemplo, esos cupones, esos vales, también es un tipo de texto discontinuo, pertenece al grupo de texto discontinuo, ¿no? Y los certificados, ¿no? ¿Por qué? Porque su estructura, nosotros quizás muchos de nosotros quizás nos mal acostumbramos a determinar que un texto solamente es un texto narrativo, ¿no? O por ejemplo, un cuento, una fábula, ya, eso sí es un texto. Si yo salgo y veo un anuncio, ¿eso ya no es un texto? No, también es un texto, pero que pertenece a los textos discontinuos, ¿ya? Esa es la forma particular. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Respecto a los tipos de textos discontinuos. Chicos, ¿me confirman? Pueden activar su audio, chicos. ¿Sí? Sí, Muy pues, bien. Ahora, una infografía. Sí, todo claro. Sí, muy bien. Entonces, una infografía pertenece al grupo de los textos discontinuos, ¿sí? Detalla, sí, dentro de los diversos tipos de textos discontinuos vamos a encontrar a uno de ellos que es la infografía y que casi siempre los hemos usado, los hemos empleado, ¿no? Ya la mayoría conoce a un texto, a una infografía. A ver, vamos a ver, ¿qué es una infografía? Sí, vamos a ver qué es una infografía. Una infografía va a ser una representación visual. ¿Por qué decimos representación visual? Porque también va a contener imágenes, en la que se van a combinar, dice, diversos tipos de recursos. Por ejemplo, fotografías, vamos a tener ilustraciones, gráficos,
textos breves, dibujos, iconos, mapas, ¿no? Vamos a encontrar diversos elementos dentro de una infografía, ¿ya? Ahora, vamos a tener diversos tipos de infografías, ¿no? Van a ser dependiendo a qué es lo que yo quiero dar a conocer o qué información voy a plantear, ¿no? Por ejemplo, hay una infografía informativa. Si es una infografía informativa, ¿en qué se enfocará? En informar. Su objetivo va a ser el de informar, ¿no? Ese va a ser el objetivo. Luego tengo la infografía geográfica. ¿En qué se enfocará la infografía geográfica? Información. Ya, pero ¿qué tipo de información será? Porque va a haber todas las infografías, como hemos dicho al inicio en la definición principal, hemos dicho que una infografía, su objetivo principal es el de informar, ¿cierto? Brindar una información de un tema específico, ¿cierto? De un tema en específico, ¿no? Pero todas las infografías no van a plantear solamente un tipo de información, van a plantear diversos tipos. Entonces, por ejemplo, en una infografía informática, claro, va a informar sobre un tema en particular, ¿no? Pero una infografía geográfica, ¿de qué tratará? Ahí a su segundo nombre nos lo dice. Es la que nos da información acerca de ubicaciones. Ya, de ubicaciones, de la geografía de algún lugar, ¿cierto? Ahora, Sí. la infografía comparativa. Que hay muchas formas de ver y visualizar. De ver o visualizar. ¿Sobre qué? De la infografía Sobre informática. Su propósito es resaltar las diferencias entre algunos elementos o variables. Ya, muy bien. Su objetivo va a ser el de comparar, ¿no? Va a comparar, quizás, por ejemplo, como les decía en un inicio, ¿no? Vaya a comparar los elementos, por ejemplo, de la economía del 2023 con la economía del 2024, cuánto de mejora ha tenido, ¿no? Ahora, luego tenemos la infografía secuencial. ¿Qué detallará la infografía secuencial? Profesora, es información secuencial, serían el que sigue o, por ejemplo, un objeto, ¿no? Si sigue los colores o los imágenes, si siguen la secuencia que continúa. Claro, también puede ser. Muy bien, Nicole. ¿Cuáles son tus apellidos, Nicole? Yo le respondí, profesora, mi nombre es Tarazona Rosas Danay Yanet. Ya, Danay, ¿no? Tarazona Rosas. Ahí. Muy bien, sí, ya estás. Muy bien, excelente, Danay. Claro, tienes razón. ¿Y la infografía cronológica? ¿En qué nos enfocaremos con la infografía cronológica? ¿En qué se enfocará la infografía cronológica?
representar como que en una línea de tiempo hechos importantes. Muy bien, una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo, etapas, ¿no? Por ejemplo, eso yo lo puedo desarrollar con aspectos más importantes de un autor, ¿no? Por ejemplo, de un autor que desde la época que ha nacido hasta los aspectos más importantes con fechas e imágenes, ¿no? Nicole, tu apellido es León Salazar, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. León Salazar. Muy bien. Luego tenemos infografía jerárquica. ¿Dónde encontramos una infografía jerárquica? ¿Dónde encontraremos una infografía jerárquica? Mm, Profesora, para encontrar temas completos, Ya. como estructuras. A ver, la infografía jerárquica los vamos a encontrar, ¿sí? En las empresas o instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque frecuentemente, por ejemplo, en una institución o en una empresa siempre hay jerarquías, ¿no? Y en ellos se enfoca en quienes van a estar en los altos mandos, ¿no? Dirige a la empresa, a la institución, cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, en ellos, entonces, ahí, ¿qué nos presentan a nosotras? Nos presentan una infografía que nos presentan a una infografía que jerárquica, ¿ya? En ellos se enfoca, ¿sí? Bien, entonces, de esa forma vamos a presentar, ¿no? Entonces, hay variedad de tipos de infografía. Solamente posee una estructura, o mejor dicho, una forma. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo yo voy a crear una infografía. En la actualidad, para crear un texto o una infografía es mucho más fácil, ¿no? Porque hay muchos programas para realizar ello, pero de manera manual, sí, también lo podemos realizar, ¿no? Primero, ¿qué debemos de detallar? Debemos de seleccionar el tema, ¿ya? ¿Sí? Determinar el tema en específico. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre la naranja, mi tema es la naranja, ¿ya? Pero hablaré todo referente a la naranja. Hablaré sobre todo de la naranja. Características, beneficios, cosecha, producción. ¿Hablaré de todo ello? sí. Sí, en una infografía puedo hacer ello. ¿Recuerdan las Aunque, características que les presenté al inicio? solo las cosas claves. Sobre algo, por ejemplo, mi tema es la naranja, pero ¿qué es lo que quiero hablar sobre la naranja? Sobre sus beneficios, Los sobre temas. dónde se produce más. Ujú. Ya, por ejemplo, yo elijo sobre la producción, ¿no? Donde se llega a producir en mayor cantidad la naranja. Entonces, ese va a ser mi tema en específico, ¿no? Entonces, yo ya elegí, entonces, ¿sobre qué voy a investigar? No voy a investigar sobre todo de la naranja, sino sobre la producción de la naranja y países donde más se produce, ¿no? Sobre la Ese va a ser mi... producción.
Puede ser, Exacto. profesora, y también de cómo también está un poco amarga, un poco dulce, dependiendo de qué naranja sale y de dónde se produce. Claro, pero si yo ya he elegido, por ejemplo, mi tema sobre dónde es la producción mayor, entonces de ello voy a investigar. Si yo quiero hablar, por ejemplo, sobre los beneficios que trae la naranja, voy a investigar solo sobre los beneficios. Ahí, si se produce más, por ejemplo, en el Perú o en Chile, ¿va a importar dentro de esa información? Sí, porque tienen dos producciones. No, pero a ver, no me estoy dejando entender. Cuando yo voy a crear una infografía, ¿qué debo de hacer? Seleccionar el tema, un tema en específico. Mi idea general, ¿cuál es? El tema general es la naranja, pero voy a abarcar toda la información de la naranja. No. También puede generar otros tipos, por ejemplo, que tiene vitaminas, tiene proteínas, ¿para qué sirve también? Exacto. Sí, entonces, por ejemplo, por eso les digo, mi tema es la naranja, pero yo no voy a hablar todo sobre la naranja en una infografía. Tengo que elegir de todo sobre la naranja, tengo que elegir una en específico, ¿no? Por ejemplo, ya, características o beneficios de la naranja para el ser humano. Ese es mi tema. Entonces, después, ¿qué debo de hacer? Debo de recopilar toda la información sobre los beneficios que tiene la naranja y en qué nos beneficia al ser humano. Tengo que investigar a profundidad solamente de los beneficios de la naranja, ¿ya? Porque si yo voy a abarcar, por ejemplo, los beneficios, las características, no va a significar, o sea, no me va a servir dentro de mi infografía y mi texto va a ser mucho más extenso. Y recuerden que en una infografía es una información sintetizada, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Luego de yo haber investigado, de haber ya especificado la información que voy a detallar, ¿voy a qué cosa? Voy a elaborar un boceto. ¿Qué es un boceto? Un boceto es un borrador, ¿no? Donde yo voy a ir planteando o definiendo, por ejemplo, qué letra va a ir, cuál es la información, las imágenes que voy a colocar. Voy a hacer como un pequeño borrador, más o menos, de cómo quiero que llegue al final la infografía, para luego escoger un programa de desarrollo o finalizar con la edición, ¿no? Entonces, ese es el proceso que yo debo de seguir, ¿ya? Los textos de infografía tienen la siguiente estructura, ¿no? Tienen titular, tiene un encabezado, tiene texto, dentro del texto está el cuerpo, ¿no? La fuente y el crédito. Si ustedes se percatan, en una infografía hay variedad de texto, hay gran cantidad de texto. No. No hay imágenes, hay tablas, pero esas imágenes, por ejemplo, ¿son relacionadas o no con el tema? Claro, Claro, pero y deben pero ser. todo está resumido. Exacto, está sumamente resumido, Mido. ¿ya? Por ejemplo, el titular normalmente debe de ir en letras bastante significativas. ¿A qué quiere decir? Debe de llamar mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que te va a cautivar a ti. Si te dice redes sociales, está muy bien elaborado, está de un buen tamaño, resalta de todo el texto, te va a llamar la atención de querer leerlo. Y el encabezado es una frase, ¿sí? Como subidea del titular, ¿no? Luego viene la información, por ejemplo, la información está detallada en imágenes, en formas, que hace que al lector le sea más agradable la lectura que vaya a realizar, ¿no? Y la fuente, ¿no? La fuente, por ejemplo, en base a qué información o en base de qué, de dónde ha sacado esa información, ¿no? Y el crédito, a quién se le da esa idea general, ¿no? O bajo quién está dirigido. Tiene como un logo, ¿verdad? Exacto, un logotipo, por ejemplo.
¿no? Entonces, ese es el formato de una infografía. Y acá tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, los derechos de los niños, que tienes que visualizar, por ejemplo, cómo desarrollarlo, ¿no? Bajo qué criterio. Siempre debe de estar relacionado con ello. Por ejemplo, acá beneficios de la sandía. Si te presentan este flyer, por ejemplo, automáticamente te va a ganar el ojo por la imagen de la sandía, ¿o no? Sí. Claro, entonces va a ser bastante significativa y tú vas a querer leerlo, ¿no? ¿De qué tratará? Acá, por ejemplo, cómo fomentar el pensamiento, ¿no? A veces o muchas veces a nosotros nos llama la atención realizar una lectura donde haya menos imágenes, ¿sí? Donde haya menos, mejor dicho, menos texto y hay imágenes bastante llamativas, ¿no? Que hagan que nuestra lectura sea bastante ligera y práctica, ¿no? A veces un texto narrativo se nos hace un poco engorroso y no nos llama la atención mucho realizar la lectura, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la papa, ¿no? Tengo la imagen de la papa bastante significativa, el título, el titular está bastante llamativo, pero ¿te habla sobre todo de la papa o de qué en específico te está hablando? Sobre las especies, plagas y enfermedades. Exacto. Ya, entonces por eso les decía en un inicio, ¿no? Que cuando yo vaya a determinar el tema, sí, debo de hablar sobre en algo en específico, no de todo, ¿no? A ello se refiere. ¿Sí? En ello se refiere. ¿Sí? Muy bien. Sí. Y acá, por ejemplo, tenemos las plantas, ¿ven? Son varias, acá ya en inglés, por ejemplo, y acá también podemos desarrollar, por ejemplo, una infografía acá. ¿Qué tipo de infografía sería de acuerdo al cual hemos visto nosotros? ¿Qué tipo de infografía será de los 6 que hemos visto? Mm, Informativa. Ya, todo infografía es informativa, pero esta, ¿qué tipo de infografía será? Al inicio vimos diferentes tipos de infografía. narrativa. Iva. ¿En? Descriptiva, profesora. No, acá no sería la infografía que veníamos acá cronológica, que se presenta en una línea de tiempo. ¿Cierto? Sí. Exacto. Acá sería una infografía cronológica, Lógica. ¿ya? Cronológica. ¿Por qué? Porque nos está detallando la cronología, ¿cierto? El aspecto cronológico de la obra La Caperucita Roja, ¿cierto? Primero, ¿qué nos dice? Caperucita era una niña alegre y solía visitar a su abuelita que vivía en los adentros del bosque, siempre le llevaba comida. Luego dice, en el bosque vivía un lobo hambriento, al ver a Caperucita deseó comérsela, pero no pudo. El lobo pensó y preguntó a dónde se dirigía Caperucita. Él se adelantó y se comió a la abuelita para poder suplantarla. Luego dice, al llegar Caperucita a la casa, dice, su abuelita la notó diferente y preguntó en una de esas preguntas fue, ¿qué boca tan grande es para comerte mejor? Dice, el lobo ya se había tragado a los dos, pero gracias a un cazador que pasaba por ahí, se salvaron, ¿sí? Pues abrió la panza del lobo y salieron Caperucita y su abuelita, ¿cierto? Entonces, es cronológico, ¿no? De forma resumida, ya nos detalla, ¿qué cosa? Toda la información de la Caperucita Roja, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos para elaborar? Primero, selecciono un tema que deseo investigar. ¿Qué tema voy a desear investigar? ¿De qué quiero yo hablar, no? ¿De qué voy a hablar?
¿de qué hablaré yo, no? Pues sobre qué tema en específico. Luego, que sea más relevante, ¿no? Busco imágenes apropiadas, ¿sí? Referente al tema que voy a desarrollar, ¿no? A veces, dependiendo cómo va a ser tu información, es mejor dibujarla, ¿no? Por ejemplo, ahora si nosotros desarrollaríamos un trabajo práctico, lo principal sería dibujar, ¿no? Luego debo de colocar un título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema, ¿no? Y organizar de manera creativa las imágenes de acuerdo a la información que voy a ir planteando, ¿no? Yo debo de organizar, ¿sí? Y colocar las letras más pequeñas, dice, las fuentes de texto e imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo saco una información de alguna página de algún libro, esa información no me pertenece, ¿cierto? Entonces debo de colocar la fuente de donde se ha sacado esa información. ¿Por qué? Porque si yo no coloco la fuente, ¿sería autoría mía? No. ¿Sería autoría mía? No, ¿verdad? No. Entonces, Mis, debo de colocar la fuente. ¿Ya? A ver, vamos a ver un pequeño video referente a cómo elaborar y cómo es más práctico el desarrollo de una infografía. ¿Ya? Prestamos mucha atención. Es un pequeño resumen de lo que les acabo de ver. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, el foco, es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número 2, investiga. Es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía. Es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. 3, selección, es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado. Es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. 5. Es hora de hacer la versión final. Hacer nuestra infografía en limpio y sin errores. Por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número 6 y último, divulgación, es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo. Listo, ahora sí, ¿estás preparado para hacer tu infografía? No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido. Es libre y puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Las infografías son la salida perfecta para informar y atraer la atención de los demás, pues está comprobado que la información visual es mejor absorbida por el cerebro. Ahora estás listo para realizar tu propia infografía. Muy bien.
quedó mucho más claro, ¿verdad? Sobre cómo es la elaboración de un texto, ¿sí? Que tiene como finalidad informar, ¿sí? Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender la clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase, cuídense mucho. Otro día.